Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que lo puedan ver, escuchar, oír, bajar, lo que ustedes gusten y manden, todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. A las 17 horas en punto de los sábados está disponible el programa que corresponde a cada semana en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Por supuesto, en este canal, además del programa semanario que, insisto, está disponible los sábados a las 5 de la tarde, pueden ustedes encontrar ya casi 500 programas anteriores. Nos faltan unas cuantas semanas y primero Dios, les avisaré cuando lleguemos al programa número 500 que está disponible en este canal de YouTube. Así que estén al pendientes, por favor, porque precisamente gracias a ustedes, a sus likes, a sus comentarios, este canal está vigente, activo, vivo. Por supuesto, lo insisto como siempre lo hago, además de agradecerles su presencia, su compañía para platicar de historia, que este programa, que este canal no tiene ningún fin utilitario, ni económico, ni está monetizado, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente por esa pasión compartida, por ese gusto entre ustedes y yo, por platicar de historia, por recordar el pasado. Por supuesto, eso sí, también les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarlos y que son, en primer lugar, mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, el Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, y si les parece bien vamos a dar inicio al programa de hoy. Y pues como ustedes recuerdan y saben, en este año de 2025 vamos a recordar, quizás a conmemorar, 80 años, 8 décadas de que terminó la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico que incluyó entre los participantes, aunque sea de una manera, si ustedes quieren, aparentemente minúscula, a nuestro país. Exactamente en 1945, precisamente entre los meses de julio y agosto, dará fin este conflicto armado mundial, la Segunda Gran Guerra. Y esto pues nos lleva a platicar, a recordar, ¿cuál fue la participación de México, de nuestra patria, en esa conflagración? Y sobre todo pues recordar momentos importantísimos, épicos diría yo, de nuestro pasado, particularmente como lo haremos en algunas semanas, cuando nos hablemos y nos recordemos al famosísimo Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Por supuesto, eso será el motivo y la culminación de esta serie de programas que versan sobre la Segunda Guerra Mundial y México, recordar a esos héroes mexicanos que participaron allá en las Islas Filipinas con los aviones del Escuadrón 201. Pero también quisiera yo, para poder darle contexto a la presencia y participación de México en este conflicto mundial, que hiciéramos un recuento histórico de precisamente todo lo que aconteció en nuestro país y que tuvo que ver precisamente con la final participación de México en el último tramo, los últimos 2 meses de la Segunda Guerra Mundial, allá en el Pacífico, decía yo, en las Islas Filipinas. Un recuento, pues, una historia, un repaso completo de lo que sucedió en el mundo y en México. En números redondos, de 1939, del día 1 de septiembre de ese año del 39, que inicia formalmente la Guerra Mundial, y hasta que culmina en el mes de agosto del 45. En todo ese lapso de tiempo, México estuvo presente, de alguna u otra manera, como lo vamos a ir viendo poco a poco, porque hay que desmenuzar esta historia
porque muchas personas piensan que únicamente pues tuvimos participación primero cuando los submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos en 1942 y después cuando nuestra Fuerza Aérea Expedicionaria, el Escuadrón 201, combatió en los cielos de las Islas Filipinas. Y no, hay mucho más que platicar y creo que es el momento oportuno de recordar esta presencia mexicana en este gran conflicto internacional. Pero para ello tendremos que hacer un pequeño prólogo. Un prólogo que se refiere a la actitud que asumió nuestro país durante el gobierno previo a la Segunda Guerra Mundial, que es el que corresponde a nuestro presidente Lázaro Cárdenas. En realidad, nuestra participación bélica en esta gran guerra le va a corresponder al siguiente mandatario, al general Manuel Ávila Camacho. Pero necesitamos, para dar contexto, la presencia primero de lo que sucedió antes de que iniciara la guerra. ¿Cuál era la actitud mexicana respecto a los conflictos, aún no militares, pero sí ya de hegemonía, que se vivían particularmente en Europa? ¿Qué se pensaba en nuestro país acerca del fascismo alemán, del fascismo italiano, encabezado el primero por Adolfo Hitler, el segundo por Benito Mussolini, mientras en México, en los años 30 del siglo XX, insisto, gobernaba nuestro país el general Lázaro Cárdenas? Él tenía una clara misión e idea antifascista. Leyendo sus memorias, simplemente viendo lo que hizo, atendiendo sus discursos, sus proclamas, y sobre todo la conducta internacional que mostró su gobierno, es muy fácil llegar a la conclusión, lo cual es cierto, de que el gobierno de Cárdenas era un gobierno que estaba en contra del fascismo. Lo mostró primeramente cuando México defendió, a la medida de sus posibilidades, por supuesto, a la República Española durante la Guerra Civil en ese país. Recordemos que la República Española sufrió un golpe de Estado protagonizado por el ejército español, por una buena parte de él, que encabezaba el general Francisco Franco, quien tuvo la ayuda tanto de la Alemania nazi como de la Italia fascista de Mussolini. México, por su parte, siempre mantuvo respeto, reconocimiento por la República Española. Ya hemos platicado en otros programas, como por ejemplo, enviamos armamento, mosquetones, fusiles de 7 milímetros construidos, fabricados aquí en México, como además también hicimos la defensa de la República Española en los foros internacionales, como en la Sociedad de las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, y cómo finalmente México recibió a la emigración republicana española, que tuvo que salir huyendo literalmente de su país al momento en que los fascistas españoles, apoyados por los fascistas alemanes e italianos, vencieron en la Guerra Civil Española. Pero no se contentó con esto el presidente Cárdenas para poder denunciar el fascismo en todo el mundo. También en esa década de los años 30, mientras gobernaba México Lázaro Cárdenas, ocurrió los avances territoriales que Hitler consumó a costa primero de Austria, que se la anexó, y de la parte norte de Checoslovaquia, que también se la quedó. La Alemania nazi estaba creciendo territorialmente y sus víctimas fueron los austriacos y los checoslovacos. Bueno, de las pocas naciones que igualmente alzaron la voz en defensa de estos países ocupados por la Alemania nazi,
se encuentra el México que encabezaba el general Lázaro Cárdenas. Es decir, había una clara oposición al fascismo. Y lo mismo también cuando Italia, en un afán expansionista, decide invadir Abisinia, Etiopía, en África. También estos países encontrarán un defensor en la Sociedad de las Naciones allá en Ginebra, precisamente a México, quien también se opondrá. Claro, no tenemos manera de impedirlo, pero hará uso de la voz, alzará la voz para defender a los etíopes, a los abisinios, en una amistad que después se prolongará por muchos años con esas naciones. Es decir, el gobierno del general Lázaro Cárdenas era absolutamente antifascista. Y era también, como todos sabemos, un gobierno nacionalista. Insisto, este es el gran prólogo a la guerra. Primero, las denuncias mexicanas en contra del fascismo y sus agresiones en España, en Austria, en Checoslovaquia, en Etiopía, en Abisinia. Pero hay otro elemento también esencial, que el general Cárdenas, como todos sabemos, era profundamente nacionalista. Y el día 18 de marzo de 1938 va a expropiar el petróleo. Y particularmente afectadas van a salir muchas compañías petroleras de origen norteamericano, con las cuales gobiernos anteriores de México habían más o menos pactado a través de los famosos tratados de Bucareli, que ya hemos platicado en alguna ocasión, de que no se les tocara sus propiedades petroleras, porque a pesar de que la Constitución de 1917 establecía enfáticamente que los recursos del subsuelo eran propiedad de la nación, los gobiernos de Obregón y de Calles pues habían pactado, particularmente con el gobierno de los Estados Unidos de América a través de estos tratados de Bucareli, que no serían expropiados, que no serían lastimados, que no serían afectados en sus propiedades petroleras las compañías de ciudadanos estadounidenses. Pero el general Cárdenas, como todos sabemos, decidió expropiar el petróleo, y esto nos va a acarrear un conflicto internacional bastante suave, hay que decirlo con toda claridad, con los Estados Unidos de América. Porque las compañías petroleras norteamericanas van a acudir en queja a su gobierno, encabezado en ese momento por el presidente Franklin Roosevelt, para evidentemente quejarse de lo que había hecho el gobierno de México del general Cárdenas al expropiarles sus compañías petroleras. Ya hemos platicado también en otras ocasiones este tema, y simplemente resumamos diciendo que el general Cárdenas pudo hacer lo que hizo, expropiar el petróleo, gracias también a que el presidente Roosevelt de los Estados Unidos de América, un hombre prudente y mesurado, prefirió no entrar en gran conflicto con México, su país vecino, porque, como todo buen estadista, ya anticipaba que en poco tiempo sobrevendría una hecatombe mundial, un conflicto bélico armado de proporciones gigantescas, que sería, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Claro, mientras tanto, mientras el presidente Roosevelt meditaba qué hacer con calma, cuando ya México había expropiado el petróleo, las compañías norteamericanas petroleras dejaron de exportar el petróleo que tenían en México, de enviarlo a Estados Unidos, y el nuevo Pemex, la compañía fundada por el presidente Lázaro Cárdenas para explotar el petróleo, no tenía a quién venderle el petróleo excedente para exportación, porque los estadounidenses, las compañías anteriores dueñas de esos pozos, de esas empresas, no querían comprarnos petróleo, y había que vender petróleo a alguien, porque México seguía produciéndolo y nos sobraba petróleo, que además era una fuente de ingresos y de divisas sumamente importante. Entonces, pues,
El gobierno mexicano y Pemex particularmente se encuentra ante un dilema. El petróleo sobrante para exportación no tiene un cliente a quien vendérselo. Y en eso aparece un comprador. Fíjense quién es: la Alemania nazi de Hitler, que decide comprar el petróleo mexicano excedente producido ya por Pemex. La Alemania nazi de Hitler. Esto es una contradicción, un conflicto muy grave para el presidente Cárdenas, quien manifiesta y abiertamente había mostrado su crítica en contra del fascismo alemán en la Sociedad de las Naciones, pero ante la negativa de las compañías norteamericanas y con la necesidad imperiosa de vender el petróleo mexicano, decidió aceptar las ofertas de diversas compañías alemanas, por supuesto todas ellas encausadas, dirigidas por el gobierno nazi de Hitler, para la compra de petróleo mexicano. Una paradoja interesante, porque al mismo tiempo que México denuncia los excesos del fascismo, al mismo tiempo también México le vende petróleo a la Alemania de Hitler. Una negociación además muy interesante, porque en esa buena relación que se sostiene a partir de la compraventa del petróleo con Alemania, van también a llegar a México diversas compañías alemanas que fabrican productos que aquí en México pues apenas se conocían y había que traerlos importados de Europa. Y es entonces cuando aparecen aquí nombres de compañías que ustedes recuerdan seguramente. Una, la más famosa, que fabrica medicamentos, la compañía Bayer, la productora de las famosísimas aspirinas, una compañía además también que todavía persiste y que sigue aquí en México. Y llegan también otras más especializadas en tecnología, como por ejemplo la casa Telefunken, que producía radios y que más adelante después producirá televisores de tecnología alemana que viene a establecerse en México. O llega también la fábrica, la empresa Agfa, que fabrica cámaras fotográficas, binoculares, telescopios. Son empresas alemanas que gracias a esta buena convivencia económica que el gobierno de México mantiene con la Alemania nazi, se establecen aquí en México. Hay un ambiente sumamente propicio, económicamente hablando, a favor de Alemania. La ideología del gobierno mexicano, contraria, por supuesto, a los nazis y a los fascistas italianos, pues tiene un poco que contenerse por la necesidad de vender el petróleo a estas firmas alemanas que lo adquieren. Ese año, particularmente ya de 1939, cuando México comienza a vender petróleo a Alemania, cuando comienzan a llegar a México estas empresas alemanas también, como la Telefunken, la Agfa y la Bayer, es un año además en el cual hay cierto sector de la sociedad mexicana que mira favorablemente esta buena disposición, buena cooperación entre Alemania y México. Ciertos sectores, digámoslo así, de orden llamado en aquel tiempo conservador, que siempre vieron con recelo a los Estados Unidos de América, que siempre se opusieron a la presencia norteamericana, que estaban todavía con el esquilón encajado en el pecho de la guerra del 47 y de los constantes y múltiples agravios que los Estados Unidos habían proferido a México. Pues hubo un sector de la población mexicana favorable
a los alemanes. No sé si al nazismo en sí, no lo podría yo asegurar, pero a la cultura alemana sí, por supuesto. Un ejemplo, quizás el más destacado, es que uno de los grandes intelectuales mexicanos, filósofo, escritor, educador sobre todo, que había tenido una historia ya gloriosa para ese momento, pues decidió apoyar a la Alemania de Hitler. Me refiero nada más ni nada menos que al gran José Vasconcelos, quien, a principios del año de 1940, establece una revista a la cual le pone el nombre de Timón, la revista Timón, que se decía, no está bien comprobado, pero el rumor que se decía era que estaba financiada directamente por la Embajada de Alemania en México y tenía por finalidad hacer propaganda alemana, promover los productos alemanes, ahí se anunciaba la AGFA, la Telefunken, pero también promover la cultura alemana, pero también promover la ideología alemana imperante en ese momento, que es la ideología nazi, fascista. Y José Vasconcelos, este gran mexicano, importantísimo en nuestra historia, que como todos sabemos había tenido momentos luminosos, primero apoyando a Francisco Ignacio Madero, después más adelante en el gobierno de la Convención Revolucionaria encargándose de los temas educativos, con Villa y con Zapata, después rescatado por Álvaro Obregón y por Adolfo de la Huerta, será rector de la Universidad Nacional, será también el primer secretario de Educación Pública y que hizo una labor titánica en favor de la educación en nuestro país. Y después será también, como todos sabemos, un antireeleccionista que inclusive se lanzará a una campaña presidencial fallida en donde todo el mundo opinó que le habían robado el triunfo electoral en contra de Pascual Ortiz Rubio. Tenía pues una portentosa carrera, ya había regresado a México, se ocupaba de dirigir la Biblioteca México, precisamente la que se encuentra allá en la Ciudadela, y decidió ocupar sus socios promoviendo, editando y escribiendo en esta revista, repito, llamada Timón, en la cual pues él mismo se convierte en una especie de vocero, promotor de la Alemania nazi de Hitler. Esto sucede en el año de 1940, logrará publicar 16 números semanales a partir de febrero, cuando de pronto, y esto es algo sumamente interesante, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas quizá sintió algo de presión por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Fíjense bien, estamos hablando de todavía de 1940, hacia la mitad del año. Estados Unidos aún no entra en la guerra. La Segunda Guerra Mundial ya estalló en Europa desde el mes de septiembre de 1939 con la invasión de Hitler a Polonia, y luego, ya en el año del 40, avanzará con la invasión de Bélgica, de Holanda y de Francia. Aún no se da inclusive la batalla de Inglaterra, pero ya el gobierno norteamericano está tomando precauciones. Está en tratos con el gobierno británico, ha decidido de manera un poco clandestina y de bajo perfil apoyar el esfuerzo inglés. Y seguramente alguna queja o alguna petición o alguna sugerencia le habrán hecho al gobierno mexicano, que el general Cárdenas decidió, por una parte, vía la Secretaría de Gobernación, apurar el cierre, claudicar de plano, cerrarla, la revista Timón, que desaparece. Vasconcelos quedará, pues, ya sin esa publicación,
quedará marcado, entre otras muchas cosas, a lo largo de su vida ahora como pro-nazi. Ya después, andando el tiempo, se volverá inclusive pro-franciscano y tendrá otro tipo de pensamiento, pero en ese momento era literalmente un promotor del nazismo. Pero, y esto es lo más interesante, no sabemos si el gobierno norteamericano, seguramente sí, presionó al gobierno de Cárdenas para que ya no vendiera petróleo a Alemania. Hasta el final de su mandato, allá en noviembre de 1940, México todavía seguirá suministrando petróleo a la Alemania nazi en el gobierno completo, la última parte del general Cárdenas. Pero sin embargo el general Cárdenas, que era un pacifista, que en sus memorias anota que está siempre por la paz, que aborrece el militarismo, decide expedir la ley del Servicio Militar Nacional aquí en México, que al día de hoy todavía está vigente. Esta ley que obliga al reclutamiento forzoso de todos los ciudadanos varones mayores de 18 años de edad. Una ley que los hace, por sorteo, algunos entrar a filas y otros simplemente recibir instrucción. Una ley, pues, que expide el presidente Lázaro Cárdenas en agosto de 1940, pero con una característica muy importante. Es una ley vigente pero inactiva. El presidente Cárdenas la emitió, pero también en la propia ley se contiene que solamente entrará en vigor, en vigencia plena, activa, cuando el Congreso y el presidente de la República así lo determinen en caso de una necesidad o emergencia nacional. Así que el último gesto, el último acto en realidad político de suma importancia del general Cárdenas va a ser la expedición de esta ley del Servicio Militar Nacional, con la cual, en realidad, repito, será su último acto de gobierno, recibe el día 1 de diciembre al nuevo presidente de la República, a quien le entrega la banda presidencial, el general Manuel Ávila Camacho. Y el general Ávila Camacho comienza a gobernar a México cuando en Europa ya hay guerra mundial, cuando Estados Unidos aún no ha sido atacado, pero de inmediato comprende que México no puede seguir apoyando a la Alemania nazi. También comprende de inmediato que México, vecino de Estados Unidos, necesita ser su aliado, tanto por así convenir a nuestros intereses como también a la causa de las Américas, del hemisferio americano completo. Y esto motivará que el general Ávila Camacho, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, comience a negociar con los Estados Unidos de América, quizá porque así lo consideraba prudente el propio Ávila Camacho, el propio Ezequiel Padilla, pero también seguramente lo estaban esperando o anhelando el gobierno del presidente Franklin Roosevelt. Amigas y amigos, no se vayan, que en un momento vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos iniciando una serie en la que recordaremos la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, ocurrido en aquellos años de 1940 a 1945, y cuya culminación este 2025 estaremos recordando, conmemorando. Lo haremos aquí, por supuesto, en este programa, cuando lleguemos al momento final, lustroso para México, de la participación de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana y el Escuadrón 201, combatiendo a los japoneses allá en las Islas Filipinas. Pero estamos apenas narrando el comienzo, el inicio de cómo México será parte de esta contienda mundial. Decíamos que al momento de tomar posesión de la presidencia de la República, el general Manuel Ávila Camacho, con su secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla, se percataron de la conveniencia, de la prudencia, de la urgencia quizás, de mantener mejores relaciones con el gobierno
de los Estados Unidos, encabezados por el presidente Franklin Roosevelt, quien además, como para propiciar el diálogo y la unión, lanzó aquella frase que es el resumen de un gran programa que se llama La política del buen vecino. Le interesaba ser un buen vecino de México, claro, porque México tenía muchas cosas que le interesaban a Estados Unidos, y como Roosevelt no estaba dispuesto a pelearse con México, sino al contrario, obtener de México productos y apoyo, prefirió promover las negociaciones. Así lo entendieron también, por supuesto, Manuel Ávila Camacho, así lo entenderá también Ezequiel Padilla, quienes pues se van a mostrar inmediatamente dispuestos a entrar en diálogo con los Estados Unidos de América. Claro, tenemos un problema con ellos, la expropiación petrolera, primero porque se aplicó nuestra Constitución y segundo porque al haberla aplicado y al haber pasado la propiedad del subsuelo y las compañías que lo explotaban a manos nacionales mexicanas, pues también nos faltaba una segunda parte que marca la Constitución de indemnizar a los antiguos propietarios. Sí, y era nuestro toda aquella riqueza petrolera, pero había que indemnizar a los antiguos propietarios. Hay que decir con toda claridad que el gobierno del presidente Roosevelt definitivamente no hizo caso a todas las peticiones de los petroleros de aquel país que le pedían intervenir en México, ya fuera para que les devolvieran sus compañías petroleras o ya fuera para exigir el pago inmediato de la indemnización. Y al contrario, el presidente Roosevelt mantuvo internamente una política de controlar a sus empresarios petroleros para buscar el acercamiento con México. Y esto fue muy fructífero. México obtuvo el apoyo del presidente Roosevelt para pactar con las compañías petroleras y pagarles la indemnización que sí, en efecto, les debíamos y que pudimos cubrirles. Pero sin trifulca, sin dificultad, ya sin amenazas del gobierno norteamericano como antaño lo hacían. Esta vez no, al contrario. Con la buena mano del presidente Roosevelt apaciguó a sus empresarios petroleros, los acercó a los negociadores mexicanos y finalmente se llegó a un acuerdo ventajoso e inclusive hasta nos prestaron dinero para pagarles a los norteamericanos. Claro, Estados Unidos pidió a cambio algo y este es el primer elemento importantísimo de la cooperación mexicana a los Estados Unidos todavía en vísperas de que este país vecino nuestro del norte ingrese en la Segunda Guerra Mundial. México era un país con una abundante riqueza petrolera. Y digo que era porque hoy ya hay otros países que nos rebasan en capacidad petrolera, pero México, en ese año de 1941, es una nación que tiene una riqueza enorme en petróleo. Lo hemos sido en varias ocasiones. También en la Primera Guerra Mundial, México destacó porque suministraba petróleo, particularmente a Inglaterra y Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial también nuestro petróleo lo buscaron los norteamericanos y más adelante, ustedes recordarán, los mismos norteamericanos también vinieron a buscar petróleo en México por la abundancia que teníamos con los yacimientos de Cantarell allá por 1975, 76, 77. México, una nación petrolera, y el petróleo es un combustible importantísimo, una materia prima fundamental para, en este caso, las guerras. Y Roosevelt lo sabía, y sabía que necesitaba el petróleo mexicano. Así que a cambio del apoyo que nos dio para negociar, de lo que nos prestó, de cómo pacificó a sus propios empresarios tan intensos y beligerantes, el gobierno mexicano a cambio, fíjense bien, se obligó primero a ya no venderle petróleo a la Alemania nazi, ya no vender petróleo a la Alemania nazi y destinar
todo el petróleo excedente de exportación, es decir, todo lo que no necesitaba nuestro consumo interno, destinarlo a la venta, a vendérselo a los Estados Unidos de América, pero ahora a su gobierno y específicamente a la US Navy, a la Armada, a la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América. El compromiso que hizo México fue que todo nuestro petróleo de exportación sería vendido a la Marina norteamericana. Era un pacto bastante adecuado, porque nos pagarían y al mismo tiempo Estados Unidos estaría tranquilo sabiendo que el petróleo ya no iba a parar a manos alemanas, sino a ellos mismos para almacenarlo, para guardarlo, por aquello de lo que pudiera pasar. No es descartable pensar que ellos ya anticipaban que en algún momento pudieran entrar en la contienda en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que el presidente Roosevelt anunciaba pacifismo, anunciaba neutralidad. Pero el gobierno mexicano, pues, pactó con Estados Unidos la venta de nuestro petróleo excedente para la flota de guerra norteamericana. En el mes de abril de 1941 también, hay un par de acuerdos sumamente importantes. Uno, ya quedamos que el gobierno norteamericano nos va a comprar petróleo, pero ¿cómo se lo llevamos? Todavía no hay gasoductos. Todavía el petróleo se transporta en barcos, tanques gigantescos, y México no tiene barcos petroleros. No tiene México barcos petroleros, insisto, pero sin embargo, en los puertos de Tampico, de Tuxpan, de Veracruz, están anclados una decena de barcos italianos y alemanes, 8 de ellos petroleros, que eran los que habían enviado Alemania, Italia y sus compañías para llevar petróleo a sus países, petróleo que compraban en México. Pero de pronto pues ya no les vendimos petróleo, los barcos se quedaron ahí, claro, se quedan ahí también con la ayuda de la Armada de los Estados Unidos de América, cuyos barcos rondan las costas mexicanas para impedir que estos barcos salgan, y México decide hacerse de una flota petrolera para poder cumplir con su compromiso de enviar el petróleo a Estados Unidos, y el gobierno del presidente Ávila Camacho, a través del secretario Ezequiel Padilla, del subsecretario Jaime Torres Bodet y de, el equipo jurídico de la Secretaría, recurriendo a sus conocimientos de derecho antiguo, resucitan una fórmula que se llama el derecho de Angaria, el derecho que tiene todo país neutral de apropiarse, de ocupar barcos anclados en su puerto de países beligerantes. Como Italia está en guerra, allá en Europa, y hay barcos italianos técnicamente refugiados en México porque no pueden salir porque los barcos norteamericanos no los dejan, el gobierno mexicano expropia, confisca, incauta estos barcos petroleros, los abandera ya con bandera mexicana, les cambia los nombres y los destina a crear con ellos la flota, la primera flota petrolera de Pemex, de petróleos mexicanos, para que con estos barcos, ahora ya tripulados por mexicanos, a los italianos los desembarcan, los ponen en una especie de campo de concentración en lo que deciden si se van a su país o se quedan. Muchos se quedan porque se casan con mexicanas, pero mientras tanto los barcos ya con tripulantes mexicanos comienzan, ya con bandera mexicana, propiedad de Pemex, comienzan a llevar petróleo a los Estados Unidos de América, y así tenemos nuestra primera flota petrolera para cumplir con este gran compromiso. Por supuesto, Italia y Alemania se ofenden, están muy enojados, pero claro, están tan ocupados en el problema europeo que no piensan nada en este momento. Ya después, como todos sabemos, al año siguiente los van a hundir. Pero aún falta para llegar a ese momento. Así pues,
México ya tiene su primera flota petrolera, con el cual ya suministra petróleo, lleva petróleo a Estados Unidos de América. Pero ese mismo mes de abril, cuando se dicta este decreto de incautación, también se firma un tratado internacional entre México y Estados Unidos. Fíjense qué interesante, un tratado de asistencia recíproca para el tránsito de aeronaves militares. Un tratado en el cual se supone que los dos Estados miembros, México y Estados Unidos, si nuestros aviones militares pasan por territorio norteamericano, pueden hacerlo libremente e inclusive aterrizar y abastecerse allá, pero no tenemos flota aérea nosotros tampoco. En realidad es para la flota aérea, las escuadras aéreas norteamericanas que se dirigen hacia el Canal de Panamá ida y vuelta, puedan atravesar sin problema alguno, sin permiso alguno, el territorio mexicano, pero sobre todo puedan aterrizar en aeropuertos mexicanos para abastecerse de combustible, de alimentos y seguir su viaje. Aeronaves militares. Es un primer tratado que tenemos con Estados Unidos cuando, repito, aún nuestro vecino del norte todavía no entra en la guerra. Pero ya México tiene un primer tratado con los Estados Unidos de América, firmado también, repito, en abril de 1941. Pero avanza ese año y, como todos sabemos, en el mes de diciembre, el día 6, Japón ataca la base naval norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, lo cual implicará que la respuesta norteamericana sea la declaración de guerra a los países del eje, el eje formado por Japón mismo y sus aliados en Europa, Alemania e Italia. El presidente Roosevelt, en una sesión solemne del Congreso norteamericano, declara la guerra. Con la anuencia de sus diputados, de sus senadores, declara la guerra a los países del eje de Alemania, Italia y Japón. Ya Estados Unidos está en guerra y, por supuesto, le preocupa muchísimo su vecino del sur porque pudiera ser pasto del interés expansionista japonés. Es entonces cuando ocurren también una serie de negociaciones diplomáticas de alto nivel, de las cuales ya platicamos aquí hace algunos meses, a principio de este año, cuando desarrolláramos el tema de la presencia de tropas norteamericanas en México con permiso de nuestro gobierno, lo cual lo permite nuestra Constitución. Podemos, constitucionalmente hablando, otorgar permiso a fuerzas militares de otras naciones de pasar, permanecer, establecerse temporalmente en nuestro país, sobre todo en un ánimo de alianza, de amistad, y en este caso, como se decía entonces, para la defensa continental, para la defensa hemisférica. Y México negoció inmediatamente con los Estados Unidos, a propuesta de los mismos norteamericanos, en el mismo mes de diciembre de ese 1941, apenas 20 días del ataque a Pearl Harbor, el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos negociaron, y aquí apareció como un decreto, que los Estados Unidos de América y cualquier otro país americano amenazado podían utilizar el territorio mexicano, ya sea para el tránsito aéreo y aterrizaje y repostar y abastecerse de aeronaves, ya sea para que en sus costas, en sus puertos, pudieran anclar y refugiarse buques de guerra de esas naciones, particularmente Estados Unidos, o también para que en caso de necesidad pudieran pasar por territorio mexicano soldados de otros países, todos ellos países americanos, pero especialmente de los Estados Unidos de América, a quien está dedicado este tratado. Esto permite, de inmediato, la respuesta de los Estados Unidos de América, preocupado, repito, por una posible, supuesta, quizás imaginaria, pero en ese momento aterradora, visión de una invasión japonesa.
No sabían si los japoneses después de Pearl Harbor se iban a lanzar sobre California o bien sobre Baja California. Por lo tanto, decidieron, aparte de utilizar el puente aéreo y a nuestros aeropuertos para poder aterrizar y despegar y abastecerse, decidieron también estacionar una flota de guerra en Bahía Magdalena, allá en la península de Baja California, pero además también instalar estaciones de radar, que ellos llamaban, para disfrazar las estaciones meteorológicas, a lo largo de toda la costa de la península de la Baja California. En respuesta a este permiso, México también tenía que poner su parte, y es cuando el general Manuel Ávila Camacho, tema que también ya platicábamos hace tiempo, designó como comandante militar de la ahora llamada Región del Pacífico al general Lázaro Cárdenas, expresidente de la República. A él le tocó, sí, claro, pues negociar, pero sobre todo detener esa ansia norteamericana de penetrar en nuestro país. Lo consiguió, por lo menos que las estaciones de radar estuviesen operadas por técnicos también mexicanos, que los barcos norteamericanos que estaban en las costas pues no hicieran ejercicios ni alardes, y pues finalmente gracias a eso se pudo establecer la primera cooperación para la defensa continental, con varias entrevistas que además el propio general Cárdenas sostuvo con el general DeWitt, que era el comandante americano de la costa del Pacífico, que estaba preparándose para una posible, hoy sabemos que no sucedió, pero en ese año de 1941 y principios del 42, una posible invasión de los japoneses a territorio mexicano. A pesar de ello, el gobierno de México, fíjense qué curioso, internacionalmente se ostenta como un gobierno neutral, no beligerante. Un gobierno neutral, repito, no beligerante. Digo, no estábamos en guerra efectivamente, pero sí ya había un claro espíritu de alianza con los Estados Unidos de América. Se notaba en la amistad entre los pueblos, se notaba además el espíritu de cooperación, y lo único que faltaba era efectivamente que nuestro país ingresara en la contienda, por supuesto, del lado de los aliados. Para ello, mientras tanto, en ese año de 1942, pues seguirán las negociaciones de alto nivel entre los dos gobiernos, y México va a firmar un primer tratado con los Estados Unidos de América para el intercambio de materias estratégicas para la guerra. Esto es algo fundamental. Este tratado le va a dar una viabilidad económica a México enorme, porque Estados Unidos, al momento que es atacado por los japoneses, comienza de inmediato, por ejemplo, a la reconversión de su industria para que todas sus manufacturas, sus fábricas, se conviertan en productoras de materiales de guerra. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos comenzará también un programa masivo de reclutamiento de sus ciudadanos, particularmente estudiantes, obreros y campesinos, para nutrir las filas de su ejército, de sus marines, de su armada, de su fuerza aérea, de su servicio de guardacostas. Y entonces Estados Unidos necesita de México en varios sentidos. Este tratado que se firma de materias estratégicas, por ejemplo, hace que México le venda a Estados Unidos, y le va muy bien a México, productos que allá son de vital importancia para la guerra. Específicamente 3. Uno que ya tenían asegurado, que es el petróleo. Insisto, como lo dije hace un rato, todo el petróleo excedente para exportación sería vendido exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos de América para destinarlo a su armada, a su marina de guerra. Pero también, fíjense bien, todo el caucho
de exportación que México produce, que era bastante, todo se le va a vender a los Estados Unidos de América porque allá lo necesitan. El caucho mexicano para fabricar las llantas, las ruedas de los vehículos militares. Esos famosos camiones verdes que vemos en las películas o los jeeps de combate que también hemos visto en el cine, todas las llantas, todas las ruedas de esos vehículos motorizados son de caucho mexicano. Claro, se procesa allá se hacen todas las cuestiones técnicas, allá se montan los vehículos, pero es caucho originario de México que le vendemos. Y hay otro producto más importantísimo que les interesa muchísimo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, particularmente a su armada, a su marina de guerra, que es el henequén. Hay que hacer las grandes sogas, los grandes mecates para los barcos de guerra, para el ejército también, para poder amarrar. En fin, el mecate, el henequén, un producto mexicano yucateco, también se vende como material estratégico a los Estados Unidos de América. Pero no solamente eso. Muchas industrias mexicanas, pequeñas en ese momento, comenzarán a crecer, comenzarán a desarrollarse, porque allá las fábricas se han reconvertido y, por ejemplo, que siempre lo digo, las empresas laminadoras de metal ahora producen salpicaderas o cascos para los soldados y dejaron de producir tinas o cubetas. Así que empresas laminadoras mexicanas comenzarán a proveer a la población norteamericana de estos artículos básicos, las tinas, las cubetas y muchísimas otras cosas más, con lo cual va a dar inicio a lo que se conoce como el milagro económico mexicano. Sí, un milagro, porque nuestra economía comenzará a desarrollarse gracias a las necesidades que tenemos en común con Estados Unidos, pero que nosotros podemos ahora proveerlos de mercancías que ellos ya no fabrican, porque sus empresas, sus industrias, están dedicadas 100% por completo al esfuerzo de guerra. Esto es algo importantísimo. Y todo esto lo negocian los gobiernos del presidente Roosevelt con el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. Es decir, estamos en una particular alianza, en este caso de índole material e económica, no militar todavía. Y México sigue presumiendo de ser un país neutral. Esto va a dejar de serlo exactamente en el mes de mayo y mes de junio de 1942, cuando, como todos sabemos, submarinos alemanes que navegaban, por supuesto, de manera clandestina por el Golfo de México y por la costa este de los Estados Unidos de América, hundan los barcos petroleros mexicanos. Fue un desquite, por supuesto, ¿eh? Recordemos que eran barcos que México le incautó a Italia y Alemania, por los cuales no pagó ni siquiera indemnización, y pues simplemente en ese momento, en 1941, ni Italia ni Alemania estaban interesadas en cobrarle a México la afrenta, pero lo hicieron después, cuando sus submarinos, aquellas naves sumergibles al mando del almirante Dönitz, se atrevieron a cruzar el Océano Atlántico y, sobre todo, de manera secreta, clandestina, establecieron una pequeña base con espías alemanes en México en las costas del estado de Veracruz. Ahí estarán, ahí se van a refugiar, desde ahí salen en sus incursiones secretas y van a hundir a varios barcos mexicanos, buques tanques, expropiados, incautados a Italia, pero que ahora tenían ya hasta nombre mexicano. Este va a ser el origen de nuestra participación directa ya como nación beligerante en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando se hunde el Potrero del Llano, el Faja de Oro,
el Las Chuapas, el Amatlán, el Tuxpan, el Juan Casiano, el Oaxaca, barcos que antes, repito, pertenecían a Alemania e Italia, pero que habían sido incautados por el gobierno de México, abanderados como mexicanos, y lo cual dará origen, como lo vamos a ver primero Dios la próxima semana, a la presencia ya activa como beligerante de nuestro país en la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho decrete el estado de guerra con las naciones del eje por parte de México. Primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.